Muy buenos días, hermanos. Continuamos con el estudio en Génesis. Les invito a que abran sus Biblias al capítulo 14. Vamos a terminar el capítulo 14 en esta mañana y vamos a entender y una vez más aprender de la historia de Abraham. Si recuerdan con antemano, Abraham y Lot se han separado. Y en este caso, lo que pasa aquí en este capítulo 14, que había algunos reyes que se encontraban aquí al norte, Damasco, y más para arriba, cerca a Siria. Y esos eran reyes malos. Esos eran reyes que se estaban aprovechando de la gente, y lo que estaban haciendo es que ellos formaban un ejército, y lo que hacían es que cada año, por 12 años seguidos, imagínense, año tras año tras año, 12 años, venían para abajo y les demandaban impuestos, lo llamaban impuestos a estas otras naciones de abajo aquí. Venían por acá, por abajo, y luego subían para arriba y luego regresaban a sus lugares. 12 años hacían esto, sacándole el dinero de la gente, lo que crecían, sus animales, se estaban aprovechando de ellos supuestamente para darles protección. Eso era la excusa por qué les estaban quitando el dinero y bajaban. Aquí en California es como que si los de Los Ángeles los reyes de Los Ángeles vinieran aquí a San Diego y quizás comiencen en Oceanside y luego en Carlsbad y luego en Encinitas y luego bajaron hasta Chula Vista y luego regresaban para atrás juntando dinero que no es de ellos, robando a la gente francamente y quitándoles su dinero. Pero en el año número 12 lo que pasó una vez más es que los reyes del sur no se querían dejar ya. Estaban enfadados con estos 4 reyes. Una vez más, estos reyes, estos reyes de Sodoma y de Gomorra y de los países aquí abajo, levantaron un ejército y para pelear contra ellos. Dijeron, vamos a pelear con estos reyes que cuando vengan y sabemos cuándo van a venir y vamos a estar listos para ellos. Pero ¿saben lo que pasó? No se pudieron levantar contra los reyes los 4. Lo que pasó es que vinieron, comenzaron la pelea y los reyes de acá de abajo perdieron. Así es que en este caso lo que pasó, estos reyes no nomás se llevaron los impuestos, se llevaron todos. Se llevaron todas las posesiones, se llevaron todos los animales, se llevaron todas las riquezas, se llevaron la gente. Toda la gente se la llevaron y hicieron una línea, una fila yendo para arriba. Y aquí en Sodoma estaba viviendo Lot, el sobrino de Abraham. Y Lot se lo llevaron su familia y todo lo que tenía y se lo iban a llevar hasta arriba para Damasco. Y aquí nos encontramos en la escritura, en capítulo 14, vayan conmigo al capítulo 14, comenzando con el versículo 13. Aquí nos encontramos, dice, uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abraham, el hebreo, que estaba acompañando junto al encinar de Mamre el amorreo. Mamre era hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan.
Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndoles hasta Obá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y las demás gentes. Cuando Abraham volvía a derrotar a Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos y a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo de la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Mamre, que tomen ellos su parte. Oremos. Padre Santo, Satanás está molestando en esta mañana. Te pido que me ayudes, que me fortalezcas, que quites lo que me pasa, que yo pueda ser tu mensajero en esta mañana. Predicar tu palabra como ya me la has predicado, para que yo pueda representar lo que tú quieres que nosotros entendamos en esta mañana claramente, que podamos tenerla en nuestro corazón y salir de aquí personas diferentes. Doy honra y toda gloria para ti en esta mañana. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí el escritor en Génesis tocante esta historia? Nos quiere decir tres cosas. Número uno, el cristiano debe estar listo para rescatar a los oprimidos. In English, the Christian must be ready to rescue the oppressed. You notice that in this passage, Abram didn't have to prepare. He didn't have to go out and look for guys. He didn't have to go train. He didn't have to build armor. He was getting ready the whole time. Because this was happening for 12 years, and I'm sure he knew of what was going on, and he probably knew when the time comes, I'm going to be ready. Y en este caso, él estaba entrenando varones, dice de la escritura, que habían nacido ahí en su hogar. Y él ignoró las probabilidades. He ignored all of the odds. Él nomás tenía 318 en su parte. Aquí estaba batallando contra 4 reinados. Y buscó las personas que estaban aliadas con él, y amigos, personas buenas que tomaron el mismo caso, y todos se juntaron y dijeron: esto no es correcto, no lo vamos a permitir que siga adelante, se nos están llevando a toda nuestra gente, vamos a ir por ellos. Otra cosa que hicieron, crearon un plan estratégico. Noten que dice la escritura que Abraham y estos varones buscaron a estas personas durante la noche. Dice el versículo 15, durante la noche Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron. La batalla, hermanos, se pelea durante el día. Peleamos durante el día, pero Abraham y sus compañeros dijeron: vamos a sorprenderlos, vamos a ir
durante la noche para que no sepan que venimos y luego ahí los vamos a derrotar. Un plan estratégico. Ahora, ¿qué quiere decir para los cristianos? Estamos hablando de una situación hebrea. Yo no estoy aquí para predicarles y decirles que vayan y compren una pistola. Yo les estoy diciendo que lo que nos quiere decir el escritor en este caso es que las cosas no han cambiado. No han cambiado. Uno quiere seguir a Dios, uno quiere seguir a Cristo, uno quiere ser derecho, uno quiere seguir a la Biblia, pero hay opresores, hay malignos. Satanás y sus guerreros están viniendo contra nosotros año tras año, tras año, tras años. Y el primer punto, el cristiano debe de estar listo para rescatar a los oprimidos. No nomás nos oprime a nosotros, pero oprime a otras personas que nosotros amamos. Yo he visto muchas veces a donde vienen personas a la iglesia, encuentran a Jesucristo, lo reciben como su Salvador y ahí está Satanás. Ahí está listo. Les está trayendo confusión, les está desanimando, les está diciendo, tú no puedes entender este libro, ¿cómo te vas a poder leer este libro? Tú no lo vas a poder entender. Y luego lo que pasa, manda a otras personas con otras religiones, manda a otras personas con otras doctrinas, manda a otras personas con otras ideas humanas y les dice, ¿cómo vas a creer en esto? Mira, ¿a dónde está la evidencia? A ver, enséñame la evidencia. ¿A dónde está? ¿Por qué no miras acá esta teoría, esta religión que es basada en la ciencia? Aquí en la ciencia yo te puedo probar que eso y eso y eso y esto, el otro. Y trae un montón de filosofías y confunde a la gente. Y uno como padre espiritual de una persona que aceptó al Señor, le da mucha lástima y quiere ayudar a esta persona, pero esta persona está oyendo cosas de todas partes. La educación es otra cosa que nos están metiendo a nuestros jóvenes ideas, filosofías modernas que no se alinean con la Biblia. La Escritura dice, debemos estar listos, preparados, dispuestos de ir a rescatar a los oprimidos. Hay muchos oprimidos en nuestro mundo. Yo nomás pensando en mi propia familia, hermanos. Estoy hablando de personas que se les ha enseñado, se les ha predicado, se les ha dicho, se les ha tratado de compartir el evangelio, pero están oyendo otras voces. Y uno no se debe quedar en paz. Uno no se debe de quedar en paz, se debe de ser como Abraham y rescatar a estas personas, traerles el evangelio, traerles la palabra, invitarlos a la clase de los miércoles y tratar de educarlos, tratar de fortalecerlos de una manera a donde pueden agarrar su fuerza, no del mundo, pero del Espíritu Santo. La Escritura nos dice aquí podemos ver todo lo que habíamos visto en Efesios 6, capítulo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El escritor nos está diciendo aquí, la batalla sigue, pero estamos batallando contra poderes, autoridades, potestades. Y hermanos, la pelea más importante que usted puede hacer para estas personas en rescatarlos es en la oración. Ore. Estas personas que están oyendo otras voces, ore por ellas. Hábleles por teléfono. Invítelos a su casa para leer la Escritura, para aprender un poquito más. Conteste sus preguntas. Mándemelos a mí para contestarle las preguntas.
Porque, hermanos, yo no quiero que Satanás se nos gane los redimidos. Queremos quitarle la fuerza, queremos batallar, queremos pelear con la Escritura. Dice la Escritura que debemos de estar listos. Y luego Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, hermanos, si alguien es sorprendido, noten esa palabra, sorprendido en pecado, como que no les van a mandar una invitación, hoy te invito a pecar. No, les cae, el mentiroso les cae de sorpresa. Y de repente comienza con una idea, comienza con quizás una relación con una persona y luego de repente se va con ellos. Sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense, dice la Escritura, cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Llevar sus cargas. Yo no sé qué quiere decir esa palabra para usted, pero llevar su carga quiere decir que David tiene una carga y yo voy como su hermano y se la agarro y se la llevo. No es, ojalá que te vaya bien. Nos vemos. Have a good day. No, quiere decir llevar sus cargas. Si somos hermanos en la fe y si a mí me pesa que a él tiene esa carga, yo se la voy a cargar. Llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Un versículo más tocante a este punto, Santiago, dice, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, otra vez esa palabra interesante, extravía de la verdad, quiere decir que uno venía al servicio y de repente se va a otra parte, extravía, ¿verdad? Se extravía de la verdad y otro hace volver a ella. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Nosotros somos responsables por nosotros, pero también somos responsables por usted. Usted es responsable por mí y yo soy responsable por usted. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. Porque viene Satanás el engañador y nos quiere extraviar. Y nosotros debemos de estar cuidando uno por otro, que estemos juntos en la fe, que estemos siguiendo la palabra. Hermano, no lo miré en el servicio la semana pasada, ¿todo está bien? Hermano, he oído que tiene alguna enfermedad. Hermano, ¿puedo orar por usted? Hermano, he notado que no ha podido venir a la célula durante la semana. ¿Hay un problema? ¿Puedo orar por usted? Eso es cuidar uno por otro. Y si el hermano dice, ¿sabes que esto me pasa? Ahí está la oportunidad. Ore inmediatamente. Y no nomás ahí durante la semana. Ore por esta persona. Mándele una nota, mándele un texto. Tanto electrónico tenemos. Nos tenemos que respaldar unos por otros porque no queremos que el mentiroso venga y nos extravíe. Punto número 2. No tenemos control sobre cómo responderá un individuo después de ser rescatado. Point number 2, we have no control over how an individual will respond after being rescued. I'll tell you right off the bat, I am not a big fan of Lot. Lot was not one of the people in the Bible that I really valued or I really respected. As far as I'm concerned, Lot was kind of a dummy. Number one, he came with his uncle from the land of Ur, and he traveled all the way into Haran, and God blessed Abram, and he said, Abram,
I'm going to bless everybody that hangs out with you. You're going to be a blessing to other people. And Lot was one of those other people. So Abram was being blessed, and Lot was being blessed. And Abram was being blessed some more, and Lot was being blessed some more. And so, stick with Abram. No, you know what he does? They come to the point where they say, okay, God is blessing us too much. That's a problem, huh? So our people can't get along, so we need to separate. And so this is where he made his mistake. He allowed pride, he allowed selfishness to get into his life, and he said, oh, look over there. Look over there. There's a lot of green grass, there's a lot of trees, there's water, there's rivers, there's a couple of cities, there's some party cities. I think we're close to, places where we can really have a good time. We're going to go there. Over there, desert, mountains, nothing. You take that, I'll take the good stuff. And that's where Lot made his mistake. They separated, and guess what happened? Because he was not associated with Abram, his uncle, anymore, the blessing stopped. And so he goes over to Sodom, and he pitches a tent, and he decides to dwell there. Ahí se quedó en cerca a Sodoma. Primeramente, dice la Escritura, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, pero en medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, Lot estaba bendecido, pero cuando él decidió moverse, miren los errores que hizo. Número 1, Lot eligió la tierra cerca del río Jordán, que era rica y exuberante. Le dejó la pobreza a Abraham, al desierto, y luego fue esclavizado por los reyes despiadados del norte. That's where he messed up, because he was associated over there. He had no defenses. Meanwhile, his uncle over there was building an army. Lot was over there partying. Okay? Entonces vinieron los reyes, se lo llevaron sus mujeres, se llevaron todas sus propiedades y ahora era un esclavo. Él no tenía ninguna defensa. Y luego miren lo que pasa. No para ahí. Después de ser rescatado, regresó a Sodoma y se mudó a ser residente de la ciudad. Primeramente tenía sus carpas afuera de Sodoma. Cuando se separaron, dijo, yo me voy a arrimar para allá, usted te arrimas para acá. Y nomás se arrimó a Sodoma. Y luego, después de todo eso, después que se lo habían robado, después de ser esclavo, regresó a Sodoma y no puso sus carpas afuera, se metió en la ciudad. Se hizo un residente. No puede entender que esa gente no es buena. Y ahí se metió con esa gente. Y luego el seguido, número 4, dice, más tarde se afianzó en la ciudad y su cultura convirtiéndose en uno de sus líderes. Sabemos eso porque cuando Dios mandó a esos 3 ángeles, vamos a leer eso después, mandó los 3 ángeles a Abraham y Dios le dijo a Abraham, voy a destruir a Sodoma, voy a destruir a Gomorra. Y Abraham, sabiendo de su sobrino, todavía le pesaba y le dijo al Señor, ¿Are you sure? Hay buena gente allá. Y cuando los ángeles fueron a Sodoma, dice la Escritura que encontraron a Lot sentado en la puerta de Sodoma. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona en esos días está sentado en la puerta de la ciudad, quiere decir que es uno de los gobernantes. Quiere decir que es uno de los jueces. Quiere decir que él era la autoridad. Ahora, tenía las carpas afuera primero, se lo llevaron, hicieron esclavos, regresó y luego se metió en la ciudad y luego después se hizo una de las autoridades. Error tras error tras error. Este tonto no pudo entender que esta gente no es bueno para él. Y luego lo que pasó al final, cuando volvió a estar en peligro una vez más, tío Abraham tuvo que hablar por él nuevamente.
Le estaba diciendo a Dios, rescata a Lot. Esta vez él estaba hablando con Dios mismo. Hermanos, nosotros no podemos controlar la respuesta de las personas. No podemos. Por más que queramos ir y sacudirlos, que no sabes lo que estás haciendo es mal. No se puede. Ellos van a hacer lo que van a hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos manda y no parar de orar de ellos. Les voy a compartir que esto pasa en todas las familias. Lamentablemente esto pasa en todas las familias. Un padre y una madre tratan de enseñar a sus hijos, los traen a la iglesia, crecen, son jóvenes, los participan en el programa de los jóvenes y luego van al colegio. Y luego todo cambia, porque ahí está el mentiroso. Y uno como padre les duele que sus hijos estén ya adultos, estén buscando en otras partes. Y muchas veces sí, se desvían. Muchas veces se van para otro lado. Muchas veces los compañeros se los llevan. Y uno como padre nomás tiene cierto control. Uno no puede vivir sus vidas más que lo que queramos. No se puede vivir la vida de otra persona. Así es que lo que tenemos que hacer, hermanos, es constantemente orar por ellos. Orar por como Abraham. Abraham fue al trono de gracia por Lot. Lot, tan menso que era, de todas maneras el tío Abraham estaba pidiendo a Dios, protege a este muchacho Lot. Y es lo que nosotros debemos estar haciendo, orando por estas personas. Y les voy a decir las buenas noticias, no les voy a quedar con las malas, les voy a decir las buenas. También yo he visto muchas de esas personas que se desvían y se van de otra parte, regresan. Y cuando regresan, nosotros debemos estar ahí listos para recibirlos, con manos abiertas, diciéndoles, ¿sabes qué? Como el hijo pródigo, ya regresaste a casa. Tú eres mi hermano en la fe. Tú eres mi hermana en la fe. Bienvenida. Aquí está tu hogar. No podemos controlar lo que ellos van a hacer, pero seguimos orando por ellos. Vamos, entonces tenemos los 2 puntos. El seguidor de Jesús debe estar listo para rescatar a los oprimidos. Número 2, no tenemos control sobre cómo responderá un individuo después de ser rescatado. Y luego número 3, Dios reconoce el esfuerzo justo. Point number 3, God recognizes righteous effort. I hope you will really meditate on this part right here. God recognizes righteous efforts. Abram was doing everything that he could do in order to do what was right, and it cost him a lot. He built an army, he dedicated resources, he maintained relationships with alliances, and he actually took on the impossible. He actually went after 4 kings, and he could have probably expected to be eliminated, because these 4 kings took on 5 kings and still beat him. And now here's little old Abram with 318 guys and these other fellas, and so he was outnumbered. He was outmanned. He was outweaponed. He was just a farmer. And yet he didn't care about that. He went after, and so God recognized that effort. God recognized his willingness to do that. Versículo 18 nos dice, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo,
le ofreció pan y vino. Este Melquisedec es una persona interesante y yo creo que muchas veces nos confundimos en quién es Melquisedec. Es la primera vez que lo miramos y en el Antiguo Testamento es la única, no, son dos veces a donde se nota Melquisedec aquí y en Salmos se trae a la mente una vez más este mismo nombre Melquisedec y luego no lo encontramos hasta 1000 años después en el Nuevo Testamento en Hebreos. Pero miren, vamos a examinar quién es esta persona. Primeramente, vamos a ver las respuestas de los reyes. Primero quiero que noten que son 2 reyes que respondieron. Melquisedec respondió y el rey de Sodoma respondió. Vamos a ver lo que dice el rey de Sodoma. Él dice, dame las personas y quédate con los bienes. ¿Acaso están notando que él vino con alguna ofrenda? Él vino quizás con unas gracias. Él vino quizás para darle una bendición. No. Eso es lo que le dijo. Le dijo, dame las personas y quédate con los bienes. ¿Cuándo hemos oído eso en la Escritura en otra vez? Ese mismo, that same request was given to Jesus. Jesucristo mismo, de los labios de Satanás, en el capítulo 4 de Mateo, cuando él se lo llevó a una parte muy alta, le dijo, mira, todo esto que hay aquí, todo esto, ¿sabes qué? Yo tengo la autoridad de dártelo. Solamente me alabas a mí. Eso es lo que él estaba diciendo. Satanás no quiere los bienes. Él no quiere lo que tengas. Él no quiere las posesiones. Él quiere la gente. Él quiere el corazón. Él quiere el alma. Y aquí está listo para hacer la misma cosa. ¿Cuánta oportunidad tuvo este rey de Sodoma de hacer la cosa buena? Pero no. Se le metió el engañador y dijo, agarra a la gente, llévate a la gente, necesitamos la gente. ¿Saben qué lo quiere decir el nombre de este rey de Sodoma? Se llamaba Berra, quiere decir hijo del mal. His name meant son of evil. That was the king of Sodom. Now we understand why God, wiped them out. That was not a good guy. Y luego el otro rey de Gomorra se llamaba Birsha. Su nombre quiere decir con iniquidad. Sabemos qué clase de gente eran estos 2 reyes, Sodoma y Gomorra. Y ellos no eran buenos, no eran reyes buenos. Ellos nomás se querían aprovechar de la gente, malagradecidos, malhechores. Pero el otro rey que sale, Melquisedec, él sale y miren, su nombre quiere decir rey justo, sacerdote y rey justo del Dios Altísimo. His name meant king and priest of righteousness. Y él no vino pidiendo nada, él vino ofreciendo. La Escritura cuando habla de pan y vino no quiere decir que trajo un panecito y una botella de grape juice. No, trajo los alimentó, trajo una cena, les dio de. Estas personas, dice la Escritura, que corretearon al enemigo por 70 millas. Los corretearon por 70 millas y luego tuvieron que regresar por 70 millas. ¿No piensan que estaban cansados? ¿No piensan que tenían hambre? ¿No piensan que estaban agotados? Y el rey Melquisedec sale y dice, estos varones necesitan comer. Vamos a alimentarlos, vamos a darles lo que su cuerpo necesita, quizás un descanso. Así respondió el rey Melquisedec. Y luego, después de la comida, luego bendijo a Abraham.
Abraham responde de corazón de agradecimiento. Y cómo lo trató Melquisedec y le dio el diezmo de todo. Aquí es a donde chocamos. Aquí es a donde los teólogos, los escritores, los predicadores miran a esta situación y dicen, ¿quién es este Melquisedec? ¿Quién es? Le ofreció pan y vino. Están pensando, pan y vino, pan y vino, pan y vino. Ah, la Santa Cena. Jesús es el responsable por la Santa Cena. A lo mejor es Jesús. Y luego miraron que Abraham le dio el diezmo. ¿A quién se le dio el diezmo? Pues a Dios. Pues tuvo que ser Dios. Santa Cena, Dios, era Dios. No creo. Noten esto. Los teólogos quieren saber quién fue Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Algunas personas dicen que era Sem. ¿Recuerdan que Noé tuvo 3 hijos? 2 hijos eran Sem y Ham. By the way, los peleadores, los reyes, los 4 reyes, eran de la línea de Ham. Y los otros que peleaban contra él eran hijos de Sem. Los 2 hermanos estaban peleando. No extra charge for that right there. Vamos a ver. Sem, noten aquí en esta cronología que aquí vemos Shem, que era hijo de Noé, y él vivió 600 años. Y acá abajo tenemos a Abraham, y él vivió durante este tiempo, 175 años. Entonces quiere decir que Shem estaba vivo durante la vida de Abraham. Por eso algunos teólogos dicen, esta persona Melquisedec, quizás le cambiaron el nombre, le pusieron Melquisedec, rey de paz, y era Melquisedec, era Shem en realidad. Esa es una teoría. La otra teoría es que este Melquisedec era una cristofania. Cristofania quiere decir que Cristo Jesús bajó del cielo y vino a Salem, que ahora sabemos Salem es Jerusalén, y vino a reinar allí y ser sacerdote y rey. Así es que algunos teólogos han escrito libros que dice era una cristofania. Cristo moró allí en Salem y luego desapareció. I don't think so. Y luego algunos otros dicen, no, tuvo que ser un ángel, porque solamente a las cosas del cielo se les da los diezmos. Solamente a las personas de los levitas pueden ser un sacerdote. Ahora, noten esto. Noten que estamos hablando de un tiempo en la Biblia antes de los levitas. Los levitas no existían, no tenían sacerdotes. Solamente sabemos que la ley decía que uno tenía que ser levita para ser sacerdote. Pero porque los sacerdotes no habían nacido todavía, no puede ser que eran levitas. Melquisedec no era levita porque no existía. Entonces confunde más. ¿Quién es este Melquisedec? Vamos a ver. Noten aquí en Hebreos, es la siguiente parte a donde encontramos este nombre. Dice el escritor de Hebreos, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Aquí el escritor dice, miren, Jesús es el sacerdote
sumo sacerdote, porque este libro de Hebreos estaba escrito para los judíos, porque habían unos judíos, acabamos de hablar de cómo cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, viene el engañador, viene el mentiroso y comienza a confundir. Esos hebreos estaban confundidos. Ellos estaban diciendo, a lo mejor debemos de regresar a la iglesia judía. A lo mejor debemos de ir, comenzar las prácticas de los judíos otra vez. A lo mejor debemos de ir a ponerle atención a los levitas, los sacerdotes. Y aquí este escritor está diciendo, no hagan eso porque los levitas no son nada comparando a Jesús, el sumo sacerdote. Y ¿saben qué? Jesús no fue levita. Jesús viene de la línea de Judá, no viene de la línea de los levitas. Pero aquí el escritor de Hebreos está diciendo, Jesús es el sumo sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec también no era levita. Los judíos estaban poniendo toda su fe en la ley de los levitas. Pero aquí nos está diciendo Jesús y Melquisedec no son parte de eso. Jesús es de la orden del Melquisedec. Otro versículo. ¿Quién es Melquisedec? Una vez más en capítulo 7, versículos 2 y 3. Noten esto. Dice esta parte, Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. Está hablando de Melquisedec. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia. Y además, rey de Salem. Y Salem quiere decir paz. Esto es rey de paz. No tiene padre ni madre, ni genealogía, ni tiene comienzo ni fin. Pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Quiero explicar esto con mucho cuidado porque es muy importante. Noten la versión, Nueva Versión Internacional dice, hablando de Melquisedec, no tiene padre, ni madre, ni genealogía, ni tiene comienzo ni fin. Y hablando de Melquisedec, dice, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece, hablando de Melquisedec, como sacerdote para siempre. Pero hermanos, un problema que tenemos con las Escrituras, por eso les decimos que debemos estudiar. Yo voy a dejar esta discusión a las células durante esta semana que hablen un poquito más de esto. Pero todas las versiones no son iguales, por una buena razón. Porque el Antiguo Testamento fue escrito del lenguaje hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito del lenguaje griego, y de ahí esos dos lenguajes fueron traducidos a nuestro lenguaje, siendo español, siendo inglés. The translations are not all the same, and it's very important to notice that. Because when you look at a translation like this, it almost looks like we're saying that Melchizedek had no genealogy. He wasn't born and he didn't die. That's the way we understand that to read. Pero no puede ser porque solamente una persona existía para siempre y es Dios. Y Él no es. Entonces, ¿cuál es el problema? Les invito a que miren esta traducción. Esta traducción se llama la traducción en lengua actual. Noten cómo es la diferencia en lo amarillo. En lo amarillo dice, nadie sabe quiénes fueron sus padres, ni sus antepasados, ni tampoco cuándo o dónde nació y murió. Es muy diferente lo que dice eso. Quiere decir que nadie sabe, no quiere decir que no tiene que tener. Dice que nadie sabe quiénes fueron sus padres ni sus antepasados. Aquí nos está tratando de decir que existía todo el tiempo. Y no es cierto. Melquisedec era un hombre como yo. Nació, sirvió, murió. No fue levita, pero sí fue seguidor
del Dios Altísimo. No más porque tenemos la escritura, la historia de Abraham, no quiere decir que Dios no tenía otros seguidores. Tenía la línea de Sem, de muchos de ellos que conocieron a Dios. Sem mismo conoció a Dios porque él estuvo en el diluvio. Había otros que seguían al Dios Altísimo, pero Dios escogió a Abraham a ser una nación para él. Esa es la diferencia. Mucho cuidado con pensando que Melquisedec era una persona que no era. Era un hombre como nosotros. Ya para terminar. Más importante, hermanos, es esto. Hebreos 6:19. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. ¿Cuál es el orden del Melquisedec? Melquisedec era el único en toda la Biblia, como Jesús, que fue sacerdote y fue rey. Los levitas solamente fueron sacerdotes, no pudieron ser reyes, no se les permitía. Melquisedec, el Señor Altísimo, lo apuntó como rey y como sacerdote, las dos cosas en la misma persona. Por eso le llaman la orden del Melquisedec, porque nuestro Jesucristo es sacerdote, sumo sacerdote y rey para siempre. Esa es la orden de Melquisedec. Jesús no fue Melquisedec. Melquisedec fue un tipo de Jesús y en el Antiguo Testamento vemos esta en varias ocasiones. ¿Se acuerdan en el desierto de los israelitas? El Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos mirarán y vivirán. Y luego el Señor Jesucristo dice en Juan, como la serpiente que levantó Moisés en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Hablando de su crucifixión. Era un tipo, no era Cristo, era un tipo, una representación. El Cordero, la preciosa sangre de Cristo como de un Cordero sin mancha y sin defecto. El Cordero no era Cristo en el Antiguo Testamento, era una representación de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Y por eso le llamaron, a Juan el Bautista lo llamó el Cordero de Dios. Melquisedec era un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Dice, aquí el Dios Padre está hablando y dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:6. Cristo es el Rey de Reyes, murió en la cruz y es el sacerdote que está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Para clamar por nosotros diariamente. Por eso es nuestro sacerdote, sumo sacerdote. Y por eso es el Rey de Reyes, porque toda rodilla se doblará y declarará que Él es el Rey del universo. Último versículo, Hebreos 7:23. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Queriendo decir, hermanos, aquí que los levitas, la regla era a los 50 años. Ellos podían ser sacerdotes hasta los 50 años y luego tenían que parar. Ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció
a sí mismo. Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y hay solamente una manera de cómo alcanzar a Dios, y es por medio de ese Rey de Reyes, ese sumo sacerdote. Yo no sé si hay alguna persona que no conoce a este Rey de Reyes, este sacerdote. Pero les invito en esta mañana, si no lo conocen, una vez más les voy a decir que es la única manera de llegar a Dios. Y si usted está interesado en conocer a mi Cristo, si usted quiere que ore por usted, yo le invito después del servicio que pase adelante, aquí al frente. Yo estaré aquí después del último canto para orar por usted, para presentar a mi Cristo para que usted pueda conocerle. Si usted está mirando por pantalla en el Facebook, le invito a que me mande una carta electrónica a esta dirección. Mándeme y dígame, yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Yo quiero que Él me represente como sumo sacerdote delante de su Padre. Y yo quiero servir al Rey de Reyes. Oremos. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por abrirnos la mente para que podamos entender tus verdades. Para saber desde el principio, allá muy lejos en el libro de Génesis, tú estabas pensando en nosotros. Tú estabas pensando en este día a donde nosotros íbamos a tener la oportunidad de conocerte. Yo pido, Padre, que si hay alguna persona en esta mañana oyendo mi voz que no te conoce, que ellos puedan tener la confianza de venir al trono de gracia y clamarte como su Salvador. Decirte, yo creo en ti. Gracias por venir por mí. Gracias por rescatarme de este mundo. Gracias por perdonar mis pecados. Yo te quiero alabar, yo te quiero servir. Padre, yo oro por esas personas, por esos corazones que tú has preparado. Y te los encomiendo y pido que si hay oportunidad que vengan para que ellos puedan conocer a la verdad de tu salvación. Y yo oro estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie.